En esta novena parte de Gog y Magog vamos a centrarnos aún en ese comentario que nos tiene que terminar de clarificar algo sobre el milenio. Una vez visto esto, nos daremos cuenta de la importancia de Gog y Magog en esos tiempos, sí, en los finales de los finales, por decir algo a nivel de la humanidad hoy aquí en la Tierra. Pero después ya vamos a hacer un cambio, volveremos, cómo no, a Gog y Magog, pero de otra época. ¿Puede ser Gog y Magog de dos épocas distintas? ¿De tres? Bueno, ya lo veremos. Pero hoy vamos a terminar con lo que verdaderamente es necesario para no tener desengaños en cuestiones religiosas, doctrinales, que son básicas para comprender el contexto de todo lo que venimos presentando, pero sobre todo para prepararnos para el retorno de Cristo, porque lo de hoy tiene mucho que ver con ello. Y si somos engañados, se nos acabó. Vamos a empezar. Continuamos entonces con la lectura de este comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo 7, donde después de lo que ya leímos nos viene a hacer referencia sobre notas adicionales del capítulo 20. Es súper interesante el tener que leer esto, porque soy consciente que muchas personas que siguen estas conferencias tienen creencias que no son correctas. Sí, dirán algunos, ¿y las tuyas sí? Pues sí, las mías sí, y lo demuestro siempre. Gracias a Dios, Biblia en mano. Y ahora, para terminar de clarificar lo que es el milenio, lo que va a acontecer durante ese tiempo y antes, es necesario, para seguir hablando de Gog y Magog y clarificarlo todo, que estos conceptos también queden sumamente claros. Y vamos a ver qué explicación tan excelente se da aquí, que podéis comprobar Biblia en mano mientras yo mismo voy leyendo con los textos que cito, que muestro y que evidentemente podéis detener toda la conferencia en cada momento para comprobar si eso es así o no, Biblia en mano. Vamos pues a leer la nota 1, que dice: en Apocalipsis 25 hay un problema textual. La oración, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, no se encuentra en algunos manuscritos. Esto ha dado origen a cierta duda en cuanto a que sea genuina. Presentamos un examen de la evidencia textual referente a este problema. Hay 6 manuscritos unciales principales que contienen el libro de Apocalipsis. 1, los papiros de Chester Beatty del siglo III, llamados P47, el testimonio antiguo más importante del libro, y unos pocos fragmentos de papiros. 2, el sinaítico, cuyo símbolo es, ya veis esta letra hebrea, Aleph, que es el 1, del siglo IV. 3, el alejandrino, cuyo símbolo es A mayúscula, del siglo V. 4, el palimpsesto de Efraín, cuyo símbolo es C, del siglo V. 5, el porfiriano, cuyo símbolo es P, del siglo IX o X. Y 6, un manuscrito del Vaticano, cuyo símbolo a veces es B, pero que debe distinguirse del Códice Vaticano del siglo IV, cuyo símbolo es siempre B. Se ha perdido el libro del Apocalipsis del Códice Vaticano, de manera que la deficiencia ha sido suplida con un manuscrito del siglo VIII designado Vaticano, GR 2066, 046 o A 1070. Además de estos documentos unciales, hay muchos manuscritos cursivos de fecha comparativamente tardía. Debe notarse que estos antiguos manuscritos no son todos completos. Algunas de las hojas faltan del todo y otras han sido mutiladas. A veces les faltan secciones enteras. Por ejemplo, como se acaba de notar, se ha perdido todo el libro del Apocalipsis del Códice Vaticano. Los papiros de Chester Beatty, que contienen el Apocalipsis, solo tienen la parte que va desde el capítulo 9, versículo 10, hasta el capítulo 17, versículo 2, y faltan ciertas líneas de estas hojas. El testimonio de estos importantes manuscritos unciales en lo que respecta al capítulo 20, versículo 5, es, por lo tanto, desconocido.
Lo mismo sucede con el testimonio del palimpsesto de Efraín, C, y del porfiriano, P, porque falta todo el capítulo 20 en el C y los primeros 9 versículos del capítulo en el P. Esta sección del Apocalipsis también falta en algunos cursivos. Bien, ya veis que sobre el tema de los manuscritos antiguos hay mucha cosa, que hay gente que cree, sí, está todo redactado entero. No siempre es así. A veces faltan porciones y eso pues hay que decirlo. Pero gracias a Dios hay otros manuscritos, que pueden ser prácticamente tan antiguos como ese, que resulta que esas palabras que no están en el otro, allí aparecen y así se puede complementar todo el texto. La versión Peshito de principios del siglo V nunca incluyó los libros de Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis, porque la Iglesia siríaca no reconocía su canonicidad. Ya veis qué problemas había también en esos tiempos, ¿eh? No en todos los lugares querían reconocer los textos bíblicos que ahora tenemos como inspirados por Dios, porque entre ellos había también sus discrepancias. El texto del Apocalipsis, que aparece a partir de 1627 en las ediciones modernas impresas de la versión Peshito, fue tomado de una traducción siríaca posterior conocida como la Arcleana. Por lo tanto, la autenticidad de la oración que estamos considerando debe justipreciarse con los testimonios restantes, que son comparativamente pocos en número. En verdad, los testimonios antiguos del libro de Apocalipsis son mucho más escasos que los de los Evangelios, los Hechos o las epístolas paulinas. Qué interesante, ¿eh? De unos hay más manuscritos que de otros. En los manuscritos que contienen esta sección del Apocalipsis, la cláusula «pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años», se omite en el sinaítico, alfa, en unos pocos cursivos y en las versiones siríacas. Se encuentra en el alejandrino A y en el 046 y en gran número de cursivos. Bueno, cuando digo alfa es alef, pero que es el mismo significado que alfa en griego, etc. El proceso por el cual se determina la autenticidad de un texto o de una variante es demasiado complejo para ser tratado aquí, pero con la evidencia disponible, los eruditos aceptan generalmente como auténtica la oración que estamos examinando. Por esta razón aparece en la mayoría de las traducciones. El hecho de que algunos traductores coloquen el pasaje entre paréntesis no significa necesariamente que dudan de la autenticidad del texto. Pueden simplemente considerarlo como un paréntesis. Los redactores del Nuevo Testamento griego, Nestlé Aland, edición 26, considerando como el más minucioso y erudito del Nuevo Testamento de estudio, han incluido esta frase como parte del texto. Por otra parte, los redactores del Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas, tercera edición, texto en el cual se basan las traducciones de las sociedades bíblicas, incluyen esa frase sin discutir la posibilidad de que no sea parte del texto. De esta forma lo dan como texto establecido, es decir, no consideran digno de mencionar el hecho de que la frase falta en unos pocos manuscritos. Se ha destacado que todo el pasaje tiene un sentido coherente si se omite la oración que consideramos, especialmente si la última parte del versículo 4 se traduce «vinieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años», traducción que permite la sintaxis del griego. Sin embargo, esto no es suficiente de por sí para decidir si es genuino un determinado pasaje. No puede negársele a un autor el derecho de introducir una idea parentética en un pensamiento que de otra manera no tendría brechas. No hay problema entre la oración mencionada y su contexto, porque lo que ella dice está claramente implícito en el contexto, especialmente cuando se estudian otros pasajes de la Escritura relacionados con ella. La Biblia habla de dos resurrecciones principales, la de los justos y la de los injustos. Juan 5, 28 y 29 y Hechos 24, 15. Fijaos que dice dos resurrecciones principales. ¿Por qué? Porque hay otra resurrección que normalmente es pasada por alto por muchos, pero que también está en el texto. Bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Se enseña con toda claridad que la resurrección de los justos será simultánea con la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Sí,
Hay la resurrección justo en el momento de la segunda venida de Cristo, no antes. En Apocalipsis 24 se declara de algunos que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta oración debería traducirse, como ya lo dijimos, vinieron a la vida, revivieron, dice la Biblia de Jerusalén, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, es volver a la vida. Por tanto, han resucitado. Si se traduce de esta manera la oración, esta es la primera resurrección, versículo 5, se relaciona en forma lógica con el versículo 4. Cuando el autor llama a esta la primera resurrección, tácitamente indica que habrá una segunda. Como todos los impíos morirán en ocasión de la segunda venida de Cristo, capítulo 19, 21, y como se los describe cuando atacan la ciudad al fin de los 1000 años, capítulo 20, versículos 8 y 9, se deduce que deben haber resucitado. Por lo tanto, está claramente implícita en el contexto la segunda resurrección al final de los 1000 años, o sea, la de los impíos, los no salvos, resucitan 1000 años después, no al unísono con los salvos. No, pasan 1000 años entre una y otra resurrección. Y mirad también lo interesante de la nota 2. El período de los 1000 años, comúnmente llamado milenio, solo se menciona en la Biblia en Apocalipsis 20. El milenio o milenario no es un término de las Escrituras, pero la expresión 1000 años aparece 6 veces en los versículos del 1 al 7. Los comentadores difieren mucho en su manera de entender el milenario. Esta nota adicional tiene el propósito de exponer las razones bíblicas de la posición que sostienen los adventistas del séptimo día y mostrar por qué consideran insostenibles otras posiciones que se han propuesto. Y vamos a ver el por qué. Sí, cuidado con las falsas creencias, porque una vez más todo hay que demostrarlo, y aquí se demuestra. La segunda venida de Cristo precede al milenio. Es evidente que el segundo advenimiento precederá al milenio porque la narración de los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis es continuada, o sea, seguido. Se describe simbólicamente la segunda venida en el capítulo 19, versículos del 11 al 21, y la narración sigue sin interrupción en el capítulo 20, que trata el periodo de los 1000 años. La continuidad de la narración se demuestra claramente por la relación recíproca de los sucesos. Los 3 grandes poderes que se opondrán a la obra de Cristo y congregarán a los reyes de la tierra para la batalla que se librará inmediatamente antes del advenimiento, se identifican como el dragón, la bestia y el falso profeta, capítulo 16, versículo 13. Según el capítulo 19, versículo 19, cuando la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se congreguen para hacer guerra contra Cristo en ocasión de su segunda venida, la bestia y el falso profeta serán apresados y arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, versículos 20 y 21. La narración del capítulo 20 presenta la suerte del tercer miembro del trío, el dragón. Será atado y lanzado al abismo donde permanecerá por 1000 años. Ya sabéis que el dragón es Satanás. Cualquier definición o descripción del milenio debe basarse en el esquema de la doctrina del milenario que se expone en los capítulos 19 y 20, porque este es el único pasaje de la Escritura que trata directamente esta doctrina. No hay más. Los enemigos de Cristo son muertos en el segundo advenimiento. Cuando la bestia y el falso profeta sean arrojados en el lago de fuego, Apocalipsis 19, 20, los demás, versículo 21, de sus seguidores serán muertos por la espada de Cristo. Estos son los reyes, capitanes y fuertes, y todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, versículo 18. Se menciona a estos mismos grupos en relación con el sexto sello, cuando procurarán esconderse del rostro del Cordero, capítulo 6, versículos del 14 al 17. Es el mismo grupo, Porque los cielos se apartarán como un rollo que es envuelto, y todo monte será movido de su lugar, y también las islas. Es obvio que estos pasajes de las Escrituras se refieren al mismo acontecimiento que despedazará la tierra, la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos están comprendidos en la muerte de los demás? Del capítulo 19, versículo 21. Según el capítulo 13, 8,
Solo habrá dos clases en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. La adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Recordad, la bestia, el papado, que eso ya lo hemos mostrado en las primeras conferencias del Gran Engaño. Sí, no es ningún invento, allí lo podréis comprobar. Por lo tanto, es evidente que cuando los demás sean muertos con la espada, capítulo 19, versículo 21, no habrá sobrevivientes salvo los que han resistido a la bestia, es decir, a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, capítulo 13, versículo 8. Antes de mencionar que este grupo entrará en su reinado milenario, capítulo 20, versículo 4, Juan relata cómo el tercer gran enemigo, el dragón, comenzará a recibir su retribución, versículos del 1 al 3. Los muertos justos resucitarán en la segunda venida de Cristo. La Biblia presenta dos resurrecciones, la de los justos y la de los injustos, separadas por un periodo de 1000 años. Ver el comentario nos dice Apocalipsis 21, del 4 al 5. No habrá una resurrección general, pues hay otra de la cual aparentemente no todos participan. Filipenses 3:11, Lucas 14:14 y Lucas 20:35. En otra parte se describe a los justos como los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23, o sea, los que son de Cristo, ¿sí? Los que van a ser salvos en su venida, esos son los que resucitan. Algunos sostienen que Apocalipsis 20:4 solo describe a los mártires cristianos. Sin embargo, una comparación con otros pasajes muestra que todos los justos, incluso los santos del Antiguo Testamento, dice ver comentario de Romanos 4:3 y 1 Corintios 15:18, y los justos vivos, revestidos de inmortalidad en ese momento, es lo que aparece en 1 Corintios 15, del 51 al 54, ascienden para estar con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Dice ver el comentario de 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Sí, resucitan los salvos de todas las épocas y se unen a los 144.000 justos vivos y ascienden en el momento de la segunda venida, que es todo al instante, al cielo. No hay fundamento válido en las Escrituras para separar a los bienaventurados y santos que han resistido la persecución de la bestia de los santos inmortales mencionados en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. La unidad del segundo advenimiento. Las diferentes referencias bíblicas al segundo advenimiento se combinan para describir como un solo acontecimiento la venida de Cristo para recoger a sus santos y para destruir a los perseguidores de ellos. Las referencias principales pueden resumirse como sigue. 1. Mateo 24, del 29 al 31. La venida de Cristo será visible sobre las nubes del cielo, después de la tribulación. Jesús enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. Sí, esto es lo que hay que tener en cuenta, porque es lo que nos dicen los textos sobre las nubes del cielo y, como no, después de la tribulación. Sí, no antes. No hay rapto secreto, para que me entendáis. Eso es una falsa enseñanza. Y si Dios quiere, algún día presentaremos todo un tema pero que muy extenso, mostrando y demostrando de dónde procede esa falsa creencia que prácticamente ahora ya cree todo el mundo evangélico, tristemente. Porque antes, en sus inicios, no creían eso, creían esto. Pero bien, sigamos. Bueno, y por cierto, esto es vital saberlo. Algunos dirán, bueno, ¿y qué más da? Cuando venga todo esto y suceda, ya lo veremos. No, es que es vital conocerlo ahora para no ser engañados por el diablo con esas falsas doctrinas, porque el diablo está preparando algo, y es lo que tratamos en Puertas Dimensionales, que hará caer al mundo de cuatro patas, y eso incluye a los del falso profeta, que es el protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad.
Por eso debemos conocer la verdad, para no ser engañados, porque eso no es cuestión de esperarlo en el tiempo a ver qué será. Hay que conocerlo ahora porque está claramente revelado para no caer en el engaño satánico que prepara, que va a hacer perder prácticamente a todos. Sigamos, el punto número 2, 1 Corintios 15, 23 y versículos del 51 al 53. Los que son de Cristo en su venida, tanto los muertos resucitados como los vivos, recibirán la inmortalidad cuando se tocará la trompeta. Recordad los textos, ¿eh? Punto 3, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. El Señor descenderá con trompeta de Dios para resucitar y arrebatar a los muertos en Cristo, junto con los que viven y los que quedan hasta el día de su venida. Sí, junto con ellos. Ese es el momento del arrebatamiento. No se van los vivos antes que van a ser salvos y que desaparecen de la tierra como por arte de magia. No, eso no va a ser así. Si algo de eso se produce, sabed que eso no proviene de Dios y ya sabéis que va asociado a fenómenos ovni, abducciones y demás. Tenedlo claro, por favor. Sigue diciendo, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Por tanto, para recibir al Señor en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no pondrá su pie en tierra en su segunda venida, sino que nosotros vamos a ser arrebatados, ascendidos, hasta llevarnos donde estará Él, con lo que habrá venido, donde esté subido. ¿Entendéis? Lo que se habla como las nubes. También hemos tratado de eso en Puertas Dimensionales. Bien, por tanto, ese es el momento del arrebatamiento. No hay rapto secreto. Punto 4, 2 Tesalonicenses 1, versículos del 6 al 8. La Iglesia recibirá reposo de la persecución cuando Cristo sea revelado desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para castigar a los que no obedecen el Evangelio. Sí, es cuando son destruidos, en la segunda venida de Cristo, con ese resplandor, esa gloria, ese fuego, los impíos quedan fulminados. Punto 5, 2 Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 3 y 8. La reunión con Él, Cristo, respecto a la cual los tesalonicenses estaban turbados, no vendrá hasta después de la apostasía y la revelación de aquel inicuo, el anticristo, que será destruido con el espíritu de su boca, de Cristo, y el resplandor de su venida. Sí, ya hablamos también sobre estos textos en los temas la paz de Dios, recordadlo. Punto 6, Apocalipsis 1, 7. Su venida será con las nubes y visible para todo ojo, sí, no ojos espirituales, todo ojo, físico, literal, todo el mundo lo verá. Por tanto, eso de que Jesús ya vino espiritualmente y se lo debe ver con los ojos del entendimiento es mentira. Eso es contrario a la palabra de Dios. No os dejéis engañar, ni testigos de Jehová, ni historias. Esto no es cierto. Punto 7, Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. Cuando Cristo venga, recogerá una doble cosecha, los justos y los impíos. Punto 8, Apocalipsis 19, 11 a 20, versículo 6. Cuando Cristo venga, venida en la que aparece simbólicamente como un guerrero que es acompañado por las huestes del cielo, arrojará a la bestia perseguidora y al falso profeta al lago de fuego. Matará al resto de sus enemigos con la espada que sale de su boca. Y un ángel atará a Satanás. Entonces los fieles, los muertos resucitados y los vivos, recibirán su recompensa, reinarán con él 1000 años, con Cristo. Estas referencias de las Escrituras concuerdan en describir el glorioso regreso del Señor como un acontecimiento único y visible. Muestran que este suceso producirá la reunión de los santos inmortales recogidos de la tierra para estar con Él, como es evidente, en las moradas celestiales, en el lugar que Cristo fue a preparar para ellos,
Juan 14, del 2 al 3, recordad estas palabras de Jesús. Y 2, la muerte de todos los perseguidores de la última generación, junto con todos los impíos, por la gloria consumidora de la venida de Cristo. Sí, porque al final habrá perseguidores y perseguidos, no habrá más. O sea, los que van a ser salvos por Dios y los que van a perecer, que se dedicarán a perseguir al pueblo de Dios a muerte. Por lo tanto, es evidente que cuando comiencen los 1000 años, solo habrá dos grupos de seres humanos: los que han sido llevados al cielo revestidos de inmortalidad y los que quedaron muertos en la tierra desolada y oscura. Este despoblamiento de la tierra es lo que atará a Satanás. Ver comentario de Apocalipsis 20, versículos 1 y 2. Pues no puede llegar hasta los redimidos, ni tiene poder para engañar a sus súbditos muertos. Por eso está atado. Los engañará de nuevo cuando sean resucitados al terminar los 1000 años, que dice el versículo 5. Bien, creo que eran notas imprescindibles para ser leídas y comentadas brevemente, porque de todo eso hemos tratado en los temas que son directamente estudios bíblicos, en los temas de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Jesús. Allí aparece todo con más detalle, con más textos de los mostrados aquí aún. Y verdaderamente comprobaréis por vosotros mismos que si os dejáis de preconceptos y prejuicios que os hayan inculcado, veréis que Biblia en mano esta es la creencia correcta y no puede haber otra, porque la verdad es una, y eso debemos tenerlo claro. Por tanto, nosotros dejamos estas clarificaciones aquí, y en el próximo tema ya nos vamos a adentrar de lleno en Gog y Magog, pero no ya, bueno, alguna vez quizás volveremos a citar algo del milenio, pero no, nos vamos a centrar sobre todo en los momentos de nuestro tiempo, antes de la venida de Cristo. Vamos a ver qué decían y qué personas, y luego a pensar toca y a orar para discernir la verdad que Dios reveló en su palabra y que no podemos dejar de lado. Maranata 2031, qué poco queda ya para que el Señor vuelva. Dios os bendiga.